entonces están formados y alguien está diciendo un discurso, no sé si Echeverría o alguien, y que dice algo así como de, y entonces de México para Chile, y que un chavito grita, y Chile para México. Probablemente eso sea una de las mejores cosas de estas grandes personas del siglo XX, que en realidad nadie está cercano a la santidad. O sea, fueron Juan Pablo grandes, II, sí. Grandes líderes. Bueno, Juan Pablo II es santo, además. Es un santo. Y me decía, pues que tú qué haces aquí, huevón, ¿no? Huevón. Andas haciendo otro se acento me que es hizo diferente. colombiano. No me salió. ¿Qué pola, güey? Es que ya lo había perdido por la migración. El peso que tiene México en América Latina se hubiera perdido en buena parte, ¿no? Al respeto. Y nos subimos al puesto de periódicos y luego nos subimos a como un balconcito de un restaurante que está arriba del Sanborns. Pero así colgados y rompimos las letras del Sanborns. Perdón, Sanborns. Perdón, señor Don Sanborns. Güey, me lo va a cobrar Slim, güey. Perdón. Sí. Pero estábamos tratando de escapar de la muerte. 2 de diciembre de 1972. Intentan asesinar a Salvador Allende en Guadalajara. Durante su visita a la Universidad de Guadalajara, el presidente de la República de Chile, Salvador Allende Gossens, salió ileso de un atentado que buscaba terminar con su vida, mientras pronunciaba un discurso en el que mencionaba que la revolución no pasa por la universidad. Un joven se acercó con una pistola en la mano y abrió fuego hacia el mandatario, apuntando directamente hacia el estrado. Al escuchar las detonaciones, el doctor Allende se tiró al suelo, con lo que evitó ser herido. El acto académico, que se celebraba en el auditorio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, fue detenido inmediatamente. Aún por las fuertes medidas de seguridad debido a la presencia del presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, el tirador logró ingresar un arma al recinto universitario, aunque fue detenido de inmediato por elementos de seguridad y puesto a disposición de las autoridades sin que hasta el momento se haya dado a conocer su identidad. En una breve rueda de prensa, Allende, quien es considerado el primer mandatario socialista que llegó al poder por la vía de las elecciones democráticas, dijo sentirse tranquilo y no estar sorprendido del intento de asesinato en su contra. El presidente chileno aprovechó ese momento para resaltar las difíciles circunstancias por las cuales pasa su país y agradeció la solidaridad que le brinda el pueblo mexicano, a quien consideró como un amigo de su patria. Por su parte, el presidente mexicano aseguró que se realizará una investigación a fondo para conocer los detalles del frustrado intento de homicidio del dignatario sudamericano. A fondo. Sí, así. Ya cuando oyes a fondo. Sí, no creo. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Bienvenidos a Tiempos Imposibles, el programa en el que el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y nuestro futuro. Amigos imposibles, soy Pablo Hernández Mares. Yo soy Carlos Michel. Y gracias por acompañarnos. Comenzamos en este nuevo episodio con un invitado especial, nuestro amigo y periodista Gabriel Orihuela. Bienvenido, Gabo. Un gusto por estar aquí con nosotros. Hoy me arrinconaron entre periodistas. Mira, al menos Edwin también estudió comunicación. Entonces ya no me siento... Bueno, no, puro que estudió comunicación también. Pues bueno, pues les traje este episodio de nuestra historia tapatía, que es la visita de un presidente aquí a la ciudad, ¿no? Un presidente de otro país, pues, ¿no? Entonces, si les parece, platicamos. Bueno, déjenme presentarles un poco a Gabriel. Gabriel es periodista, es profesor universitario y él se ha especializado también en temas económicos, de negocios, en medios de comunicación. Entonces, Gabriel, pues gracias por estar aquí con deberíamos hacer nosotros. uno para que nos expliques el Bitcoin.
Ah, claro, sí, con gusto. ¿Sí te lo sabes o qué? Platicamos. Sí, soy más bien escéptico, pero lo platicamos con todo gusto. Tengo amigos que no les va a gustar. Sí. Solemos ser escépticos los periodistas. Yo le perdí dinero con el XRP. Me fue muy mal con el Ripple. Pero pues ni modo. Y fíjense que pensándolo, me gustaría que habláramos un poco de la cobertura periodística de una cosa así, ¿no? O sea, y en esos años, estamos hablando del 72. Sí. Ya son 50 años. 50 y 50 y tantos ya. Estuve revisando también, ya ven, es que aquí en los tiempos imposibles luego me meto a las hemerotecas a ver cómo se narraban esas ondas, ¿no? Y encontré un par de notas de lo que hizo Allende aquí en la ciudad, además del famoso discurso. Es que es uno de los discursos más famosos. Sí. Que dicen que era que su mejor discurso y no sé cuánta cosa. ¿A dónde lo habrán llevado? Los chilaquiles todavía no existían, ¿no? Todo eso sí, ya es que a todo el mundo lo llevan a los chilaquiles. Una tortita ahogada. No sé, buena pregunta. Una torta ahogada, tal vez. Y luego la esposa de Echeverría en ese momento era María Esther de Zuno. Sí. María Esther Zuno de Echeverría, que era de aquí de Zuno. Entonces debieron, yo creo que más bien sí se lucieron ahí, ¿no? Llevándola a la casa Zuno. Sí. Que es creo que la que está en Américas y por Lerdo de Tejada, no sé, por ahí. Sí, por no ahí. sé si en ese momento fuera como su casa. ¿No? Yo creo que su casa familiar. Yo creo que sí. Oigan, lo llevo de tarea. Y quisiera yo disculpar a nuestro querido Tiempo Detenido, que andan alternando entre Pablo y Tiempo. Las vacaciones me están poniendo acá la chinga a mí, pero ni modo, le mandamos un saludo. Ahí a ver cuándo se digna a venir. Que te manda saludos, te mandó saludos, que sí, te conoció por ahí en algún tiempo. Ajá. Carlos Silva. Claro, sí. Sí. Carlos Silva es nuestro compañero, conductor, creador también, que le mandamos ahí un saludo. No, pues un saludo, sí, es que la ciudad es pequeña, nos conocemos todos. Aquí, Gabo llegó aquí a la grabación y lo saludan aquí. Sí, llega toda la gente, así como lo que es ser popular. Sí, claro. Bueno, además de que los periodistas tienen que tener eso, ¿no? O sea, tienen que conocer a un chingo de gente. Sí. Es importante. O sea, pues tienes que tener fuentes, gente que te diga cosas, gente que te dé gente interesante, gente también que haga cosas interesantes. O sea, hay lugares para los periodistas como, por decir, yo siempre he pensado que la Cantina La Fuente, no sé si sea por El Informador, por el periódico, pero como que siempre he pensado que ahí, si escuchas ahí medio las mesas, te puedes enterar de cosas, ¿no? Porque también está el Congreso y hay políticos y como hay... Pero no sé, esa es mi impresión, yo solo voy a pistear. ¿Qué dices? No, sí, totalmente. Sí, a ver, sí, pero sí es mucho... Bueno, solía ser coto del Informador, porque ahora con la mudanza del Informador, pero sí era como un lugar de ¿ya no está ahí? No, se mudaron hace algunas semanas, un par de meses. Órale. Sí. Pero sí, claramente ahí tienen que ser. Hay como lugares más o menos de encuentro de periodistas, probablemente de cierta edad más que de otra. ¿Sí? Ya. Ahora es una deformación profesional, eso que decías, güey, de que estás en un restaurante y estamos como ahorita y sí, empiezas a escuchar y escuchas las otras mesas. Sí, claro. Y de repente uno oye cosas. Yo fui hace poco a dice, desayunar. Oye, eso es nota. Sí, yo fui hace poco a desayunar a un restaurante que se llama Oui, como si en francés, que está ahí en López Cotilla. Sí. Nunca había ido. Y me sorprendió la cantidad de gente de la política y de todo que estaban en ese restaurante en específico a esa hora. Dije, ay, güey, pues aquí se junta ahí mucha gente. Pero bueno. Entonces, Salvador Allende. Bueno, a ver, amigos, pues lo que sí sucedió es que Salvador Allende, fue presidente de Chile. Fue un presidente que había intentado varias veces como candidato. Como 3 elecciones o 4 elecciones. Hasta que ganó. Y sí tenía una ideología marxista, ¿no? Socialista, pero ganó sin una revolución. Sí. Entonces, pues fue a las elecciones y ganó. Era médico, no era doctor en medicina.
Entonces, y tenía un discurso, o sea, tenía su manera ahí de hablar en esos años que bueno, estaba, pues sí, definitivamente marcado por la Guerra Fría, por el comunismo en Cuba. Era compa de Fidel Castro, pues sí, evidentemente. Bueno, pues eso le jugó en contra al final, y a mitad de su gobierno, o sea, gana en el 70, al 73, pues lo derrocan, puso El Informador ahí en su página ese día en la portada. Se hace un golpe de estado encabezado por Pinochet. Pues ya, bueno, ahí pueden también encontrar muchísima información sobre este tema, que se acaban de cumplir 50 años de ese golpe de estado. 11 de septiembre, ¿no? El 11 de septiembre, claro. Un 11 de septiembre. Era un 11 de septiembre, que cuando fue el 2001, pues siempre también... Sí, era el 30, también, 28, 30 años. Se recordaba mucho ese capítulo de la historia. Y entonces, un año antes, pues viene a Guadalajara. Por alguna razón también interesante, porque eso es como también que se menciona mucho, ¿no? O sea, el gobierno aquí de Echeverría se sentía como muy socialista, ¿no? Sí, tenía esta onda. Una onda así. Los no alineados, ¿no? El discurso del tercer mundo. Sí. Los no y la OPEP, ¿no? También como por ahí empieza a surgir con Echeverría. Pero muy para afuera, porque pues dentro estaba la represión contra esos grupos, justamente. Esos son los grupos más de izquierda, de socialistas, marxistas, comunistas, ¿no? Entonces, bueno, pues viene aquí a Guadalajara y lo invitan a la Universidad de Guadalajara, al auditorio que hoy lleva su nombre, ¿no? En la universidad. ¿Quién sería el rector en ese momento? Era Parres Arias. José Parres excelente Arias. Avenida Parres Arias. Entonces, ahí está fuera su estatua, ¿no? Claro. De Salvador Allende. ¿En dónde? El auditorio lleva Afuera del auditorio. Yo pensé que en Parres Arias. Dije, cabrón, no, ¿dónde? No estaría mal ahí que le pusieran. Parres Arias. Sí, en el auditorio para los que no son de Guadalajara, es el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Pues ya, pues también ya se mudaron. Sí. ¿Ya se mudaron totalmente? A Belénes, sí, ya están. Porque yo tenía entendido que había una parte y una parte. No, yo tengo entendido que ya están todos. A mí me da la impresión de que todavía falta algo por mudarse. Es que buena parte se fue a Belénes, pero todavía tienen por allá. Bueno, sí, seguramente. Pues es que es un súper centro, pues ahí era muy... Aquí en la ciudad está en el área de la glorieta de la Normal, ¿no? Que entonces, Yo quería platicarles un hecho curioso sobre esto, porque mi papá estuvo en la visita de Salvador Allende. O sea, lo platiqué ahora con él el domingo, porque ya recuerdo que ya me lo había platicado, ¿no? Hace muchos años. Por alguna razón, pues alguna vez hablas, ¿no? Como de cosas del mundo y como, este presidente Salvador Allende. Y mi papá me dijo esto. Y los mandaron de las escuelas a hacer una valla que iba como desde 16 de septiembre y La Paz hasta la Normal, que deben de ser que unos 4 kilómetros tal vez. Sí, al menos. Al menos 4 kilómetros y una valla completa de puros chavos ahí de secundaria y todo este cotorreo. Y pues fueron a ver el discurso y todo. Pero lo que digo, como que no se acuerda tampoco mucho, pues no sé. Pues, como que era un poco más impresionante ver al presidente de México, a Echeverría, como, es el presidente de México, que pues es un güey ahí, un presidente de otro país. Pero luego, cuando pasa lo que pasa un año después, ahí sí toma otra relevancia, como, güey, yo estuve ahí. Pero me estaba platicando que entonces están formados y alguien está diciendo un discurso, no sé si Echeverría o alguien, y que dice algo así como de, y entonces de México para Chile, y que un chavito grita, y Chile para México, y que los querían sacar porque... Pero es que en esos años... Era muy obvia, pero además era muy obvia, o sea, la puedes decir sin problema. Sí, ahí te tienes que tener cuidado con los albures. Pero sí, a mi papá le tocó estar en esa visita. Y después, cuando pasa lo del golpe de estado, pues sí, como... O sea, sí lo platicaba, no afectado,
pero como que sí tenía la idea de que este güey era un güey chido. Entonces les quería preguntar, ¿qué piensan de la figura de Salvador Allende? Sí. Bueno, Salvador Allende es un tipo de un prestigio muy bien ganado, ¿no? O sea, no es poco decir que eres el primer presidente socialista que llega a través de las urnas, porque pues todo lo que se entendía en aquel momento como marxismo-leninismo, más bien como leninismo, era que los socialistas llegarían al poder a través de la revolución. De hecho, en buena medida, creo que gran parte del problema que tuvo Allende durante su gobierno era precisamente eso, que los más radicales lo veían como moderado, ¿sí? Y de hecho la Unión Soviética pues nunca respalda totalmente a Allende porque pues, es un ave rara, ¿no? Como un socialista llega a través de las urnas. Se veía más que como revolucionario, como reformista, ¿no? Amigo de Castro, evidentemente. Creo que por otra parte pica las costillas cuando invita a Fidel Castro a Chile, cuando ya tenía todo el relajo allá. Y entonces creo que esa postura más o menos intermedia de un socialista demócrata lo hace una figura muy, muy interesante, ¿no? Para sorpresa de muchos, hay un son cubano de Carlos Puebla, ¿no? Que dice sorprendido en el coro: todos los caminos son buenos caminos y todos los caminos conducen a Roma, ¿no? O sea, nos salió un socialista que no llega a través de la revolución. Y creo que pues eso lo hace lo suficientemente interesante, ¿no? Como figura histórica. Y después del golpe de Estado, pues se convierte en un mito, evidentemente, ¿no? Pero ya como presidente, pues era una figura importante, ¿no? Dentro de este imaginario colectivo latinoamericano. Yo creo que sí, también es complicado como cualquier personaje, ¿no? Yo creo que nuestros papás como que sí, en esas épocas, como que lo que decías, ¿no? Pues cómo te enterabas, cómo sabías, cómo fluía la información distinto a lo que estamos acostumbrados hoy, güey. Entonces a mí eso siempre me gusta de esos personajes también, cómo tomaban decisiones sin las cosas que hoy damos por hecho, ¿no? Sí. Y cómo se movían, se desenvolvían. Yo admiro eso de esas épocas, ¿no? Y supongo que sí estuvo envuelto en mucha grilla, diríamos aquí, ¿no? Mucha onda política, ¿no? Mucho meeting, y estas cuestiones, ¿no? De presiones, o sea, estás en el fondo del mundo, sí, claro, ¿no? Y entonces pues están unos poderes ahí lejanísimos, pero pues que se están jugando la hegemonía, el poder, y tú a la vez pues eres un ciudadano que también pues crees que puedes ser presidente, ¿no? Y entonces yo admiro eso, o sea, esa onda de estar ahí, de estar intentándolo y solo con un discurso, ¿no? Y una propuesta y con un país muy particular también, ¿no? Chile nos tocó ir, por ejemplo, hace que fuimos en 2012 y habíamos estado en Argentina, ¿no? Entonces Argentina, que también tuvo sus dictaduras y sus ¿Y volaste sociales. De Argentina a Chile? No, fuimos por el Aconcagua, el paso entre la sierra. Ah, qué chido. Increíble, hermoso. Pero, por ejemplo, veías en Argentina hay una ya tradición de manifestación política, sí, y los jóvenes y tal, las banderas y hay pique, pues, ¿no? Y está normal, y es como un fútbol, sí, ¿no? Y yo le voy acá y tú le vas acá y somos contrarios y yo estoy, ¿no? Y en Chile no, o sea, en Chile había como un miedo, o sea, y nos tocó así como una manifestación de enfermeras, ¿no? Y así como salían con unas hojitas de tamaño carta, ¿no? Así como... Sí, te lo juro, güey. Yo así de... Por favor, más derechos, ¿no? Ajá. Y yo, ay, güey, aquí el miedo todavía anda así como que aquí... Y una sociedad todavía también más... creo que muy clasista, todo el tema ahí mapuche, ¿no? Con los indígenas y el sur y las reservas. Bueno, es un país complicado. Entonces, hace 50 años, pues yo creo que más.
Y entonces, es complicado hasta de entenderles cómo hablan. Eso. ¿No? Sí. Y luego el tema de Neruda, ¿no? Que fuimos, que fue era su amigo. Ajá. Y que hay ahí teorías, ¿no? La Y que hay conspiración de lo que teorías, pasa pues sí. con Neruda. De hecho, Neruda Ay, güey. también era candidato. Neruda, candidato por uno de los partidos que formaron la Unión Popular, y Neruda decide hacerse a un lado precisamente para apoyar, sí, a la figura, la candidatura de Allende. Yo lo primero que pienso es que es un país que en lo personal siento que es muy lejano. Un saludo. Un saludo a si hay alguien que nos está viendo de Chile y a Tania Honorato, una gran chilena. Y entonces casi todo lo que yo recibí de información sobre Chile es un poco sobre lo que lees, sobre lo que ves, y es muy basado como en estos mitos. Entonces es como este Allende bueno, Pinochet malo, que además era malo. O sea, no es como... No hay que suavizar lo que pasó. Pero lo vas leyendo, lo vas viendo, por ejemplo, no sé si llegaron a ver documentales de Patricio Guzmán. Sí, yo sí lo vi, claro, que se produjeron aquí, empiezo a ver claro. algunos de él, con la batalla de Chile, la memoria de la luz, creo que se llama, o sea, todo esto que es muy padre. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, de más morro, que ya sabes, como esta cosa rara del mexicano ideológica, que ahorita lo mencionaban con Echeverría, ¿no? Que pues sí, como medio socialista, pero represivo hacia estos mismos al interior. Claro. Y trasladado al hogar, yo me acuerdo que era la revista Selecciones, que es muy proamericana, pero mi papá tenía los libros de Ríos. Entonces ya sabes que estábamos hablando ya de... Entonces, cosas que yo sabía de Chile, los vi ahí. Pero lo que me llamaba la atención es que, y yo más o menos entendía ya de adolescente como por dónde iba la cosa con la revista Selecciones en el tema ideológico, pero hablaban muy mal de Pinochet. Sí. Muy mal de Pinochet, a pesar de que pues era uno de los pero hablaban muy mal de Pinochet. Sí. Y como represor y como torturador y como todo esto. Vale. Entonces me llamaba mucho la atención porque leí en Selecciones, leí sobre... ¿Es Víctor Jara? Víctor Jara, sí. En Selecciones leí sobre Víctor y con una onda ahí como de, oye, pues a este le pasó esto y estuvo mal y no sé qué, y un rollo ahí raro. Y lo que quería decir de Allende es que es pues una figura mítica. Sí, claro. O sea, lo que dices justamente, el que haya llegado a las urnas, al poder por medio de las urnas, pues lo convierte ya de por sí en un hito histórico. Sí. Y lo que creo yo es que no tuvo el tiempo suficiente como para poder saberse si era o había sido o iba a ser un buen presidente o no, porque pues lo cortan ahí de tajo luego. Y que enfrenta además muchos problemas, ¿no? Muchísimos. Hay evidentemente una serie de obstáculos que le pone lo que en aquel momento se llamaba la oligarquía, ¿no? Que ya es una palabra medio en desuso, aunque sigue existiendo. Boicots, paros, acaparamientos para que suban los precios, para que tal y tal, y para que generen más descontento, ¿no? Le sumas a eso evidentemente la presión de Estados Unidos. Claro. Henry Kissinger, que acaba de morir tras 100 años en este planeta. No manches, lleva como 400 años vivo. Dicen que no hay mal que dure 100 años y bueno, Kissinger estuvo por ahí por el récord. Él se fue diciendo que ellos no participaron en el golpe de Estado, que ellos lo que hicieron fue promover el caldo de cultivo, ¿no? Las condiciones, ¿no? Que es suficiente, ¿no? Pues, o sea, claramente. Pues, claro. Yo no prendo la mecha, pero pues les dejo ahí la pólvora, ¿no? Entonces, bueno, sí se convierte, por supuesto, en un mito. Y también hay que entender el contexto del siglo pasado, ¿no? El siglo pasado es un contexto de grandes líderes, ¿no? A diferencia de este siglo de modernidad líquida, si nosotros nos preguntan por los referentes políticos, nosotros tenemos un montón de referentes políticos, ¿no? Dependiendo de la ideología, pero habrá quien diga Salvador Allende, Fidel Castro, Juan Pablo II, Mandela. Sí, personajes Gandhi, que tienen un peso específico sobre
la ideología y para el caso sobre la vida de millones de personas. Y Salvador Allende entra, yo creo que por derecho propio, a ese panteón, ¿no? Latinoamericano, pero seguramente también en el imaginario colectivo, al menos de Occidente, ¿no? Eso es una cosa que me parece bien interesante porque ya lo habíamos medio explorado cuando platicamos sobre Hillary Clinton. Y traigo a colación la figura de Margaret Thatcher, que seguramente lo vamos a platicar ahorita con la película del El Conde. Una gran figura. O sea, independientemente, como dices, de la ideología que aquí en el siglo pasado tenía estas figuras que, o sea, no se puede negar la importancia, por ejemplo, de alguien como Margaret Thatcher. Personajazo. Y Gorbachev, ¿no? También. Sí, claro. Sí. Nombres. Bueno, el mismo Boris Yeltsin. O sea, súbete al tanque y pon ahí. Y se va. O sea, ¿quién podría ser actualmente una figura que. Nuestro amigo Vladimir Putin. Sí. Vladimir Putin puede ser está ahí, ¿no? Cultivando esa personalidad y como que se hable de él y todo ese tema, ¿no? Y queriendo ser como muy hegemónico. Pero no hay, pues. O sea, no hay menos, o hay de otras maneras, o ya en otras áreas. O de repente Steve Jobs, yo creo que ya empezó. O Elon Musk. De repente ya, ¿no? Hay empresarios. Pero siempre ha habido también titanes de la industria, ¿no? Estos famosos que. Rockefeller, todos estos, o Henry Ford. Claro. Sí, pero yo también coincido un poco esa idea, como el discurso. O sea, si escuchas de la universidad, pues se lo avienta ahí a pelo, pues, ¿no? O sea, y hoy escuchas a muchos políticos como que, ¿no? Tartamudear un poquito, o sea, sin el teleprompter, ¿no? Sí, políticos de teleprompter, claramente, ¿no? Bien peinados, muy así, pero sin mucho contenido. El impacto de los medios masivos de comunicación en la política, ¿no? Claramente. Y es gente que se hace en la calle, que se hace en la lucha popular, que se hace... Y probablemente por eso también perduran, ¿no? Generan liderazgos, no sé si más valiosos, pero en todo caso más duraderos en el tiempo, ¿no? Y él está ahí, claramente. Y una cosa que me sorprendió ahora que... Pues para el episodio traté de refrescarme un poquito como sobre la historia y todo, fue la duración de la dictadura de Pinochet. Yo la verdad es que yo pensaba que había durado más. Porque tienes esa idea como casi como si hubiera sido Franco, o como si hubiera sido algo que duró 40 años. Y creo que 16 o 19 años, no recuerdo. Sí, del 73 al 90, si mal no. Que es el plebiscito que se hace. O hasta el 88, sí, no lo recuerdo, pero entonces la dureza y la brutalidad de ese episodio de la historia de Chile, porque no fue tan largo, o sea, para ser una dictadura no ha sido de las más al 90 largas. Al 90. Pero el plebiscito debió haber sido 2 años antes, tal vez, ¿no? O una cosa así. Me gustó mucho la película. La de Gael García. No la vi. La perdí. Está buena. Sí, no, seguramente. Son de esas veces que no vas al cine, ¿qué quieres? Bueno, la vi ahí en línea. En algún momento. No la he visto. Véanla, está buena por el tema del discurso, la propaganda política, ¿no? Y las ideas, ¿no? Y entonces, ¿cómo vendes una idea negativa también, ¿no? Entonces, porque parecería como más fácil algo positivo, ¿no? Y está bueno. Ahora, en ese sentido, es viendo los dos puntos, ¿no? Cómo inicia la dictadura y cómo termina la dictadura. Creo que Chile se merece eso, ¿no? O sea, le dan un golpe de estado a un presidente, entran a una dictadura brutal y derrocar al dictador también podía llevar un baño de sangre. Todavía mayor, ¿no? Y derrocarlo de manera, yo sé que hablar de pacífica después de 2 décadas de tantos muertos, pues es complicado, pero me refiero que por vías institucionales creo que Chile se merecía eso por otra parte, ¿no? Que en ese sentido es un buen cierre a una historia claramente tétrica, ¿no? Que no se nos tiene que olvidar y que terriblemente luego no tenemos como ya mucha conciencia de eso que ocurre, ¿no?
Además de que me parece que es un país que ha logrado transitar entre gobiernos de distintas ideologías sin mucho problema. Últimamente, sí. Después de eso ya se empezó como que a turnar, ¿no? A hacer una, ¿cómo le dicen? La alternancia, ¿no? Y bueno, ahora Boric, que 50 años después, también llega otro presidente ahí apoyado por los partidos más de izquierda. Pero también Bachelet estaba de la parte de izquierda y Lagos estaba de la parte de derecha. O sea, tienen desde el fin de la dictadura que han estado como medio alternando entre gobiernos de izquierda y de derecha, según yo, pues. Sí, se aprecia la democracia, ¿no? Después de no haberla tenido, yo creo que se aprecia la democracia. Yo creo que sí. Pero sigue siendo un tema, ¿no? Allá, o sea, yo al menos el contacto que más tengo es el consumo audiovisual de cosas hechas en Chile. Es un tema, no solo en lo de Patricio Guzmán, en muchas cosas que veo. Acabo de ver La Memoria Infinita, no sé si un documental que es sobre un periodista, justamente, sobre Augusto Góngora, que tiene Alzheimer. Entonces, más bien cómo pasa estos últimos años de su vida con el Alzheimer. Pero fue un periodista en el momento de la dictadura y llega otra vez como a colación esto en sus recuerdos, en todo esto, y es muy interesante. Sí, claramente. Está muy marcado. Otra recomendación ahí que no sé si vieron es la de Colonia Dignidad. Sí, que también. sí. No la vi. Trata sobre un Sí sé de qué es, pero no la vi. Que es con Hermione, ¿no? Es Hermione, la de Harry Potter y... No, es un documental. Es un documental. Yo he visto documentales, no sabía que había películas. No, sí hay una ficción. Sí hay una ficción y es Daniel Brühl, el de Goodbye Lenin alemán, y Hermione. No la vi, pero sé que existe. Pues. Habrá que buscarla. Pues esta es una serie documental. Hay varios episodios de 2-3 horas. Está pesada, está muy pesada. Si la van a ver, porque es un alemán que viaja a Chile. Y ahí crea ahí su... bueno, pues era un criminal, no sé. Pues ahí evidentemente, sí. Sí se pone muy... Tú dale, Edwin se encarga. Sí, bueno, véanla. Está... Y de hecho, hace poco la televisión alemana, encontraron y desclasificaron de alguna manera unos documentos que decían que parte de armamento alemán había llegado a Chile para el golpe de Estado contra Allende vía Colonia Dignidad. Órale. Sí. Pero en ese momento, ya en el 70 en Alemania, era un gobierno un poco más socialista. Sí. Entonces están revisando la figura de ese primer ministro, de pues, ¿qué onda? ¿Por qué mandas armas a un país de tu misma ideología, ¿no? Pero bueno, pues hay muchos intereses ahí, ¿no? Porque también un país con recursos naturales muy abundantes. Con el tema del litio también. Y desde antes el tema del cobre, cobre y estaño, no sé si estaño también, varios minerales, pues. Lo más fuerte. Reservas naturales, ¿no? Creo que es el país que tiene las reservas naturales privadas más grandes. Creo que el dueño de Patagonia tiene ahí unos terrenazos gigantes. En Argentina también. Sí. Es que yo creo que también para los... era tan sorprendente la figura y lo que representaba Salvador Allende, que para algunos países ha de haber sido difícil establecer una política, ¿no? Porque es un cuate que llega a través de vías democráticas, pero es un socialista. Entonces ¿qué postura voy a tomar y cómo me lo va a tomar Estados Unidos y cómo me lo va a tomar? Es complicado. A ver, el mismo México tiene una postura contradictoria. Manda a un embajador que es claramente afín a Salvador Allende, Martínez, algo, no recuerdo cómo se llama. Que ayudó, ¿no? Que ayudó a muchos. Sí, de hecho, el exilio chileno, sí, claramente fue muy apoyado por él. Corbalá, creo, algo así. Y pero al mismo tiempo, el agregado militar de la embajada mexicana en Chile es un militar muy afín a Pinochet. De hecho, es el mismo cuate que funda los halcones del halconazo del Jueves de Puertos del 71. Y entonces ahí parece una política contradictoria, ¿no? Por un lado mandas a un embajador afín al presidente, pero por otra parte mandas a un agregado militar afín a la milicia, que de hecho, cuando está en Chile, el gobierno mexicano le jala las orejas porque habla muy mal
de la política mexicana con respecto a Chile, ¿no? Entonces, sí, también debió haber sido complicado para los países decir cómo nos significamos, ¿no? Porque pues la gente nos va a juzgar por cómo tratemos a este gobierno, esta vez rara, ¿no? Que era el socialista demócrata. Gonzalo Martínez Corvalá. Ay, qué memoria. Y sí, tengo entendido que sí, dejó entrar, ¿no? Gente hacia la embajada y órale, a ver, ahorita pido un avión y vinieron muchos exiliados acá. No fue así como un éxodo masivo a México, pero probablemente en esa década de los 70 la colonia chilena en México fue de menos de 1,000 a más de 3,000, ¿no? Que son un montón, claramente. Claro. Sí. Y que dejan un impacto, por otra parte, muy benéfico en México. Es un poco, toda proporción guardada, lo que nos pasa con el exilio español, ¿no? Que vienen muchos intelectuales y que dejan su impronta acá. En el caso de los chilenos hay un montón de maestros que terminaron de profes en la Universidad Nacional Autónoma de México y que fueron valiosísimos para pues, todas esas generaciones de jóvenes mexicanos, ¿no? Que se formaron en eso. Se creó la Casa de Chile, ¿no? Y pues México otra vez honrando esa tradición de un país muy solidario y muy abierto a los refugiados, ¿no? Que lo necesitaban. Creo que en ese sentido México hace bien su chamba. Pero otra vez tenemos esta aparente contradicción, ¿no? Las autoridades mexicanas, ¿no? Porque Luis Echeverría, pues sí, populista, medio izquierdoso, tal y tal, pero por otra parte gente de la CIA, ¿no? Sí. Dicen que como presidente ya no, pero ya habíamos platicado del buen Litempo. Entonces ahí, pues no sé, supongo que en tiempos de la Guerra Fría era complicado tratar de mantener ese equilibrio. Y yo creo que había una necesidad de tratar de quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Pero ¿no crees que, o no creen que eso también es hasta puede que sea una condición humana? O sea, porque yo voy a este ejemplo que dicen como, estás tuiteando desde el comunismo en tu iPhone y es como... No es así, no funciona de esa forma, pues. Porque tú dirías, por ejemplo, o sea, se encuentran a Allende cuando muere en La Moneda, que ahorita platicamos de eso, con un relojazo, con un Jaeger LeCoultre, que es un señor reloj. O sea, y alguien te podría decir como, oh, eso es una contradicción. Claro. Pues no, o sea, ¿sabes? Claro. Y creo que es muy difícil que alguien, a menos de que seas, no sé, Pol Pot, puedas realmente como cumplir a rajatabla todos los dogmas que supuestamente una ideología tiene, porque además ese supuestamente pues admite un montón de interpretaciones. Sí, a ver, pues claramente las personas somos seres muy complejos, ¿no? Multifacéticos, y se puede, ya analizando, pues encontrar que nadie es santo. Probablemente eso sea una de las mejores cosas de estas grandes personas del siglo XX, que en realidad nadie está cercano a la santidad. O sea, fueron Juan Pablo II, grandes líderes. Bueno, Juan Pablo II es santo, además. Es un santo, además. Pero lo mismo, sí. Checando la historia, investigando, te das cuenta de que todos somos personas de claroscuros, ¿no? En ese sentido, creo que se puede decir lo mismo de Salvador Allende, que tuvo unas políticas, yo insisto, que pueden ser muy criticables ya a toro pasado, ¿no? O sea, sabiendo que tiene encima la derecha, la oligarquía, el baile pica las costillas invitando a Fidel Castro, ¿no? O sea, claramente es una invitación, claramente, ¿no? Entonces, bueno. Pero también es un rollo complicado el tema de gobernar, porque pienso, si empiezas a conceder, te acaban. Sí. O sea, si para todo cedes, si no pones tu impronta, si no dices aquí mando yo, esto se va a hacer como yo. Es complicado. Es complicado. O sea, ¿cómo mantienes un balance entre ser conciliador, arropar a la mayoría, a todos darle cabida y también pues no ser blandengue y sí decir como, a ver, esto se va a hacer de esta forma? Claramente, el poder se ejerce o se pierde, claramente. Sí, tienes que ejercer el poder. Sí, habría que ver ahí. Pues al final no le fue tan bien. No, claramente. No, claramente no. Entonces, el 11 de septiembre del 73, que es impactante porque además está filmado, ¿no? O sea, los aviones pasando por La Moneda, bombardeando, y termina
que hubo mucha polémica sobre qué había pasado. Creo que ya está bastante resuelto que termina. Y fíjate, ahorita que decías lo del reloj, también tengo entendido que por mucho tiempo, se quiso decir que estaba borracho, ¿no? Que estaba ya así, bueno, pues ya, ahorita, pum, ¿no? Y en la autopsia y después se desclasificó que bueno, escuché recién esta periodista de CIPER, de Chile. De Chile, sí. Que sacaron material por el aniversario y entre eso habían pues ya sacado los informes periciales, la autopsia, el tema de que tenía 0 gramos. ¿Nada? Pues, nada. Cero. Es que yo sí perfectamente me imaginaría que se pudiera Pues echar un whisky o algo así como... Y él sabía, y oye, lo ¿sabes había qué? dicho. Ya, Sí. esto ya valió. Un whisky, un puro o un así. Sí. Pues sí. Y ya, con un AK-47 además. Sí, entonces Esto solo lo supera Kurt Cobain en nivel de violencia. Bueno, pues ¿qué les parece si pasamos a la ucronía? Ya es hora, ¿no? Vamos, muy bien. Vamos para allá. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Bueno, entonces mi idea es que una posibilidad era que muriera aquí, ¿no? O sea, que el atentado se cumple. Y pues, ¿qué haces con un presidente muerto, Gabriel? Pues, a ver, en otra ciudad, en otro gran país. Es un gran problema diplomático porque pues tú eres el responsable de la seguridad de ese presidente, ¿no? Evidentemente, lo que comentas al principio, pues es el manual de comunicación política clarita, ¿no? Vamos a investigar. Sí, ¿no? Y ahí hay un montón de posibilidades, ¿no? Porque un poco lo que platicábamos, ¿quién pudo haber sido? Porque Allende tenía enemigos en todos lados. Tenía a la derecha, que lo veía como un revolucionario que iba a convertir a Chile en otra Cuba, y la izquierda más radical, que lo veía como un reformista más o menos tibio y entreguista, ¿no? Entonces, y digamos que personas de ambas ideologías hay en México locales, ¿no? Entonces esa investigación iba a ser interesante, iba a ser complicada. Porque estaban pasando cosas. Sí, claro, por supuesto. También, ¿no? Sí, exacto. Estamos en plena guerra sucia en México. Estás en una ciudad en la que surge la Liga Comunista, ¿no? Pero a la vez es muy conservadora. Pero muy conservadora por otra parte. Muy católica, ¿no? Muy así, sí, que podría haber aparecido. Sí. Como lo platicamos en un episodio de Díaz Ordaz, que tuvo también su atentado. Y por una persona con ideaciones católicas. Sí, claro. Tienes a un presidente que, como decíamos hace ratito, pues está en la nómina de la CIA, ¿no? Está en la nómina de la inteligencia estadounidense. O Rusia, ¿no? Rusia ahí metida, en México también, que pues por ahí hubiera querido desestabilizar más o no sé. Sí, o sea, imagínate el problemón que fuera un lobo solitario. Y fíjate, ahora un cabrón que se le ocurrió. Sí, ahora Ay, que decías lo de tu papá en las vallas estas. No fue mi papá. No. Saludos. No, es que buscando la hemeroteca dije, a ver, 2 de diciembre del 72, Guadalajara, y la foto es Avenida Alcalde, lo que era Alcalde, entonces se ve de fondo ahí las torres de la catedral. Y es un carro así convertible, ¿eh? Y va así con un saludable, un traje así. Y 10 años después de Kennedy no aprenden a usar. No aprenden a usar pinches coches convertibles. Y en ese momento que estaba ahí, pues trabajando como el texto de Ucrónico, la cronía, dije, híjole, pues hay un francotirador, pues quizá más sencillo que meterte al auditorio y. Porque. Pero. Después, o sea. Acuéndense de Orlando Letelier, que era el canciller de Allende y coche bomba en Washington. Sí. O sea, échate ese trompo a la uña. Ese es otro tema, sí, claro. Atentar contra alguien en Washington con un coche bomba. O sea, eso es que te vale absolutamente madre
A menos que tengas el respaldo exactamente. de ellos. Pues, para que te dan luz verde, pues dale. Lo que yo tengo entendido de eso es que no había porque es que es un coche bomba. Pues sí, o sea, no es lo mismo que mandes a que nuestro amigo mande a alguien con un sobrecito de té con polonio a ponerlo ahí en el té de alguien pero un coche bomba en Washington. Sí. O sea, creo que sí les ocasionó un problema ahí fuerte, porque sí se pasaron mucho de lanza. Pero tú estás hablando, volviendo al tema de la Ucrania, de si hicieron eso en Washington que no pudieran haber hecho en México. Sí, claramente, ¿no? Sí, no, fácilmente. Sí, por ahí les dejaba esos guiños, ¿no? Y hasta el momento no se conoce su identidad, ¿no? Porque seguramente saben quién es al minuto, pues, o sea, ubican y a ver, ¿cómo entró? ¿Quién es? ¿Quién va? Pum, pum, pum. Sí. Tampoco era, ¿no? Digo, hasta en la Revolución Mexicana, pues, ¿no? Los magnicidios, pues ahí se sabía ya quién era al final, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí creo que abriría mucha especulación, ¿no? Claramente. Es decir, pues, ¿qué onda? ¿De qué lado estaba, no? ¿Y por qué querer matar a un presidente? Sí. Ahora, ¿qué hubiera hecho la universidad, por ejemplo? O sea, ¿no? Ahora es un auditorio, lleva su nombre, sí. Como decías al inicio, Gabriel, pues, es una figura mítica, pero si lo hubieran ahí asesinado ahí, ¿no? ¿Qué onda? Si lo hubieran asesinado, no, hubiera sido un tema muy, muy complicado. Y si hubiera quedado marcado en la historia de Guadalajara, yo pienso que para siempre, porque justo, y lo platicábamos antes de empezar el episodio, yo no recuerdo a un presidente asesinado en otro país. No, o sea, aquí corríjanos si alguien sabe, o seguramente en épocas muy antiguas, no sé si... O sea, porque sí. Francisco Fernando pues sigue siendo como lo que en ese entonces era el Imperio Austrohúngaro. Claro. O sea, sí, pero una otro presidente, ¿no? De una república. Algún otro presidente asesinado. Y luego ni siquiera en un país vecino, porque si tú dijeras hubiera sido en Argentina, ahí es una cosa diferente. En un país lejano, todo alejado. O sea, ¿qué haces? Claro. No, yo no me imagino el problemón que debe de ser, porque siento que tal vez no hay un precedente sobre eso. Sí, yo creo que internacionalmente el peso que tiene México en América Latina se hubiera perdido en buena parte, ¿no? El respeto que se tiene en América Latina de México como una figura importante en la economía, conciliatoria en el momento de los grandes, no sé, las guerras civiles en Centroamérica. Yo creo que todo eso, ese prestigio internacional hubiera perdido a México sin duda alguna, ¿no? Independientemente de lo que dijera la investigación, el simple hecho de que lo dejaran pasar, claro, hubiera sido suficiente para que se perdiera esa confianza. Sí, hubiera sido muy complicado, muy complicado. Qué bueno que en tu cronía no se muere. Sí. Pero ¿qué hubiera pasado ahí? O sea, ¿solo atentan contra él un sustito? Es que, fíjate, exacto, eso me quedé pensando. O sea, me quise poner como en sus zapatos, pues, ¿no? O sea, a ver, eres o sea, ya, pues, o sea, representas ya no solo, pues, a tu persona, sino, pues, a un pueblo, ¿no? O sea, y entonces o sea, como que quieres guardar la calma, pero yo creo que sí se va a sentir feo, ¿no? O sea, que ya sientes cerca. A mí me llamó la atención que escribiste que escribiste que escuchó el disparo y se agachó. Me lo imaginé como en Matrix. Dije, ay, qué cabrón este güey. Sí, claro. Porque... O como Bush con el zapato. Como Bush con el zapato. Sí, pues, o sea, ves que alguien se acerca y así como que... Sí. Y pues, o sea, mi idea era que dispara y falla y entonces escucha ese disparo y entonces... Y se tira al suelo. Se tira. ¿No? Entonces, pues, porque pues estás ahí en el calor ahí del auditorio, ¿no? O sea, pues, no era como un tirador más profesional. No, y se tira al suelo seguramente rodeado, ¿no? Ya de guardaespaldas. Sí, se le echan encima cuando Reagan, por ejemplo. Claro, que Reagan sí le pega la bala, pero pues ya los otros disparos ya no llegan porque ya no hay manera. Pero es que imagínate un tema así como el de Reagan. O sea, nada, es un güey que tiene esquizofrenia y está enamorado de Sasha Montenegro. O de Irma Serrano.
Y quería llamar la atención de Irma Serrano matando a Salvador Allende. Güey, ¿qué pedo? Era Jodie Foster, ¿no? Puede ser. Era con Jodie Foster, el de Reagan. No me acuerdo. No sé. Sí, era alguien que Sí, quería llamar la atención sí. de, creo que de Jodie Foster. Híjole. Es como, güey, ¿por? Claro, tienes mucha Sí, sí, razón, sí. efectivamente. Sí. Pues sí puede ser, digo, también es la navaja de Occam, ¿no? A veces la explicación más simple, pues es la más cercana a la realidad. Claro. Y eso puede ser, antes de imaginarse una conjura internacional, puede ser un cabrón loquito con armas, ¿no? O sea, Bueno, pero, por ejemplo, por la misma época, Castro, no sé cuántos atentados se cuenta que trae. Digo, seguramente él también los exagera un poco y dice 500 y tal vez, pero sí fácil unos 10 intentos o planes o todo había hacia Castro. Que ya le haremos su cronía. Hay que hacerle una... Otra figura que está en Guadalajara. Sí. El Castro. Sí. En el 1992. Sí. Y que tuvo su paso a México antes de iniciar la revolución. Sí, claro. El punto que yo pensaba, bueno, a ver, regresando, ¿no? Lo intentan, entonces quiere conservar como la calma, da todavía una rueda de prensa ahí con periodistas. Y bueno, quiere decir, digo, que bueno, ¿no? O sea, pero mi idea un poco fue como, y quizá un poco utópica o un poquito así, inocente, de como decir, bueno, a ver, te quieren matar, amigo, cuídate, cuida, ya viste que te dan sobre ti, cabrón. Ya si te dejas es porque no te cuidaste, porque pues ya más aviso no hay, cabrón. Como para que entonces regresa a Chile, o quizá, no sé, aquí mismo, después de ese momento, lo abordan y le dicen, a ver, presidente, esto ya va en serio, o sea, esto ya sí puede cambiarnos aquí tu gobierno, tu plan de idea, ¿qué necesitas? ¿Qué onda? ¿Cómo vas con los militares? Pues, o sea, porque tengo entendido también que, pues, todavía él, pues, confirma a Pinochet como su... O sea, no estaba enterado de que Pinochet tenía, pues, otras intenciones, no tuvo suficiente inteligencia interna, pues, que le falló para que al final, menos de un año del atentado en Guadalajara, pues ahora sí le bombardean el Palacio de Gobierno, la Moneda. Sí. Yo creo que, también siendo muy optimista, da la rueda de prensa, se va a Nueva York, da el discurso en las Naciones Unidas, cambia el discurso, hace un llamado a la unidad y logra la unidad de la izquierda, ¿no? Esa izquierda que ya medio se le estaba separando y lo estaba dejando solo, logra de nuevo la unidad, precisamente pues, con una llamada de atención de esas. Claramente la inteligencia empieza a hacer su chamba, empiezan a detectar a los traidores, no únicamente los sacan del gobierno, los encarcelan y personalmente termina su periodo de gobierno con un Chile con ciertas ventajas en lo social, pero que no se convierte ni en un faro del socialismo latinoamericano, ni en una dictadura, ¿no? Creo que esa es un poco como la suerte de morirte en paz, ¿no? La suerte de tener una muerte política en paz, ¿no? De irte a descansar después de tu sexenio. Yo me imagino algo así, con las consecuencias que eso tiene, porque si no llega Pinochet a el poder, Chile no es la cuna del neoliberalismo. La doctrina del shock. Exactamente, ¿no? Y para el caso, en una de esas es México, ¿no? Porque, a ver, los tecnócratas llegan a México en el 82. Sí, entonces, en una de esas, la cuna del liberalismo latinoamericano es México, ¿no? Claro. Puede ser ahí una consecuencia claramente de eso, ¿no? Ahí sí, nada más, o sea, con esta ucronía más optimista, no sería tan mítica la figura de Salvador Allende. No, claramente ¿no? Sería... Sí.
Sí, acabaría de morir hace no mucho, quizá. Con una cosa curiosa que fue el primer socialista que llegó al poder en una elección popular. Pasó esto, se enfrentó a este problema. Tuvo su atentado en Guadalajara. Lo sorteó y pues me entregó el poder y listo. O sea, sería no esta figura mítica que es ahora. Claramente, un par de calles con su nombre ya, básicamente. Sí, eso también, o sea, el juicio de la historia con base en lo que te pasó, porque es mítico, o sea. Sí, claro. Porque llega al poder por una elección y muere con fusil en mano. Sí. O sea, o sea, esta cosa revolucionaria o combativa también. Y que pues decide no combatir. O sea, atentar contra su vida y listo. Pero también dándole otro camino a esta ucronía que plantea Pablo, posiblemente el fallido atentado, si hubiera sido orquestado pensando que desde sus enemigos en Chile, pues tal vez hubiera acelerado las cosas para que cuando regresara ya estuviera ahí todo listo para echárselo. Sí. O sea, eso también es como una llamada de atención a sus enemigos de, pues tenemos que apurarle porque seguramente, o sea, si sobrevive y va a empezar a hacer movimientos y más después de este discurso y empezando a ver cómo junta fuerzas, pues como nosotros también juntamos fuerzas para presentarle batalla cuando llegue a Chile. O lo matan en Nueva York. O lo matan en Nueva York, sí. Que sería otra cosa. Pero es que es una figura muy interesante. Es una figura compleja. Y no tiene... No hay, pienso, hasta ese entonces en América otra... Pues Castro, pero es diferente porque es otra forma de acceder al poder, pero pues Castro tal vez. Sí, claro. Sí, pensé también, ahorita que mencionábamos como esas ondas, que también está la onda del Che Guevara, ¿no? Que también era así como en esos personajes del siglo XX, muy icónicos, con sus claroscuros horribles y todo, ¿no? Pero pues siguen ahí como en la memoria un poco, ¿no? Sí. En el imaginario. Y yo estaba pensando también el tema del tema del tirador, el tema de México, de Allende, y ahorita que lo decían de los exiliados, me acordé, a mí me tocó 2 maestros chilenos cuando hice un intercambio a Dinamarca. Órale. Entonces estaban en Dinamarca y pues habían también pedido asilo político, ¿no? Y muy interesante también, porque ya para cuando yo fui en 2003, pues ellos ya tendrían sus 30 años allá, ¿no? En Dinamarca. Y uno de ellos, o sea, los 2 habían llegado al mismo tiempo, ¿no? Y se habían hecho profesores, pues ahí de la universidad y de sus doctorados y todo, ¿no? Y entonces uno era Pablo, era mi tocayo, entonces platica, o pues podía hablar español con alguien, cabrón, ¿no? Y entonces disque español. No, muy bien. Y él había venido a México y admiraba mucho México. Y me decía, pues, que tú qué haces aquí, huevón, ¿no? Huevón. Andas haciendo otro acento se me hizo colombiano. No me salió. Qué pola, güey. Es que ya lo había perdido por la migración. Sí, ya, fue algo así, ¿no? Pero México es bellísimo, ¿no? Una cosa así, yo vivía en México. Y porque me decía, es que ustedes tienen todo, o sea, su país es lo máximo, o sea, estaba fascinado con México. Y entonces ahí platicaba con él y me contaba del otro profesor, que también era muy, muy amable, muy bueno y muy respetuoso y todo, pero yo sentía que lo veían distinto. Y sí, también tenían, o sea, muy académicos, ¿no? Ya estaban, y también se habían hecho más nórdicos, pues, ¿no? Entonces así como ya muy tranquilos, muy ordenados, muy pacíficos. Pero me decía, no, ya no voy a hacer la acento. Cuando Hugo llegó,
traía así la melena larga, ¿no? Pues muy... es que él me decía mucho, es que el tema... Porque me decía, tú no pareces mexicano, me dice, tú, o sea, pues qué onda, tú pareces más aquí, ¿no? Me dice, siempre hay un grado de exotismo, ¿no? O sea, y eso cuenta mucho cuando eres un exiliado, sí, claro. ¿no? Y entonces otro profesor llegaba como con esta onda setentera, latinoamericana, revolucionaria, así, cabello largo. Decía, no, le gustaba todas las danesas de los años 70, ¿no? Y pues dice, pues yo no, yo no era así, ¿no? Pero recuerdo mucho que él tenía un trauma, ¿no? Y todavía me lo decía, pues me decía, no, yo Chile no me acuerdo si había vuelto o no había vuelto, la verdad. Pero pues lo torturaron, pasó ahí, ¿no? Pues cosas ahí difíciles y como que tenía un odio hacia, o sea, un amor-odio, ¿no? Hacia tu patria, ¿no? Y eso estaba complicado. Y bueno, cuando conoces a alguien que tiene 30 años y que en otro país, sí, ¿no? Y como que te cuenta ya historias y interesante. O sea, es que imagínate que estás en esa época en los 70s y traes ese look que dices, esa onda como entre medio hippie, sí, medio izquierdosa, medio de protesta. Súmale que estés más o menos bien parecido y que sepas tocar la guitarra. No mames, la de viejas que te ha de llegar en esa época, güey. Sí. Cabrón. Y si además fuiste medio guerrillero en tu país de origen, claro, latinoamericano. O sea, imagínate, por ejemplo... Exótico, ¿no? Carlos, Ilich Ramírez, el venezolano, sí, sí. El chacal. Sí, sí, sí. No sé si han visto sus películas. Hay una película buena de Oliver Assayas que sobre él, y pues traía, creo que hasta Martí Gareda sale ahí en esa película que se la andaba ligando el chacal. Porque era esa época, pues, era esa época donde esta bohemia, pues desde el 68 francés y todo este tema, tenía, claro, como un tema atractivo. Claro. Y tal vez Allende, pues sí estaba grande para esa época. O sea, ¿qué tantos años de diferencia habrá? Yo creo que varios entre Fidel Castro y Allende. Fidel Castro es más joven. Bueno, sí. Sí. No sé. Sí, es bastante más joven. Y o sea, puedes ver en alguna manifestación o en alguna marcha o en algún tema cultural una playera del Che, hasta de Fidel Castro y una de Allende. No, o sea, no, Allende no es parte del socialismo pop o que se haya hecho como parte de la cultura pop, sino es como una figura un poco más seria. Sí, puede ser. Más mártir, sí, más mitificada también por el tema de haber sido como mártir y haber fallecido de esa forma. No sé. Grande. Sí. Por eso creo que hablaba mucho de los jóvenes, hablaba mucho del papel de los jóvenes en la revolución, que además hablaba mucho de la revolución, pero él no había accedido al poder por medio de la revolución. Lo que, insisto, lo hemos dicho muchas veces, es interesante, pues, esta onda de hacer el llamado a los jóvenes, y que me llama la atención que en tu cronía pones que es un joven el que atenta contra su vida. O sea, yo hubiera pensado más bien un señor, ¿no? No sé. Y bueno, no sé. Un viejo ahí raro que hubiera atentado contra él, y no un joven, lo cual pudiera, o sea, contradictorio, haciendo un discurso hacia los jóvenes, y un joven es el que llega y vámonos. Pues es interesante ese planteamiento. Nació en 1908 en Valparaíso. Fidel Castro es el del 30 y tantos. Entonces tenía 65 cuando muere, 64 cuando viene aquí a Guadalajara. Sí, Fidel Castro debe ser de qué. Vamos viendo. Es que no recuerdo de qué. Bueno, la idea es que pues en un auditorio universitario pues tienes que pasar, que seguramente había mucha gente armada. Sí, seguramente. En esos días con la liga y con todo lo que pasaba. 20 años más o menos. A 40 y tantos cuando pasa eso. Sí, por eso, o sea, si hubiera terminado su gobierno en el 76, para el 98 tendría 90 años, entonces sí, pues ya sería un venerable anciano. Un mujica, ¿no? Imagínate otra vez en elecciones así, una onda mujica
Ahorita que decías eso, yo creo que lo más icónico eran sus lentes. Sí. La onda. Y en Chile yo lo vi mucho, y muchos libros. Y No me acuerdo de sus lentes. Parafernalia, un poquito así chiste. Porque hay uno como que parece que, pues con el disparo, no sé, ¿no? Y se rompe, ¿no? El cristal, ¿no? Entonces queda así como esa idea de estas gafas así muy de goma. Sí, de pasta, sí, gruesa. Y que quizás simbolizaba un poco más esto, más estudio, un poquito más nerd, pues, ¿no? O sea, menos guerrillero, hippie, así, ¿no? Sino pues, un médico progresista, ¿no? Y más, también más centrado, un poquito menos radical. Yo les quisiera preguntar a ustedes como periodistas, sobre todo porque el tema del golpe de Estado y de ese día es complicado. Si se han imaginado o fantaseado ustedes con coberturas con los medios actuales. O sea, ¿se imaginan ese 11 de septiembre del 73, pero ya con redes sociales, con Twitter, con todo esto? ¿Cómo hubiera sido? De hecho, para los 30 años del golpe, porque así es de irónica la vida, el Mercurio fue uno de los medios que más atacó a la presidencia de... Que es un periódico chileno. Histórico en Chile, probablemente el más importante en Chile. Hace un ejercicio como el que estás planteando, ¿no? A través de redes sociales, empieza a cubrir en tiempo real, lo que en aquel tiempo entendíamos como tiempo real, el golpe de Estado. Entonces, a las 6:30 de la mañana sacan el primer tweet diciendo, oye, hay movimiento de militares, hay tanquetas en tales calles, tal y tal. Y fue como ejercicio, te erizaba la piel porque veías eso y decías, imagínate lo que esto implica, ¿no? Compáralo con lo que pasó en realidad, ¿no? El último discurso de Salvador Allende en Radio Magallanes, la última radiodifusora que no había caído en manos del ejército, y que le llaman al productor y le dicen, todavía estamos al aire, sí, pues ahí te va el presidente, y no le dan chance ni de anunciarlo ni nada, lo mete al aire y da este discurso claramente de mártir, ¿no? De pagaré con mi vida, tal y tal. Comparado con esto de la tecnología, creo que hubiera sido un impacto mucho mayor en una sociedad como la chilena. No es lo mismo enterarte en una ciudad como Valparaíso que está pasando aquello en Chile a estarlo viendo. Yo creo que la desesperación claramente es mayor, ¿no? Ahí creo que en ese sentido las redes sociales pudieron tener ese impacto. O poniéndolo en perspectiva con respecto a otros movimientos sociales, piensan en las primaveras árabes, tal vez las redes sociales hubieran servido para otra cosa, no hubieran servido para una mejor organización en el momento, pudieron haber servido para, no sé, esconder a más gente, no lo sé, pudieron haber sido herramientas también valiosas en otro sentido. Claro. ¿Tú qué piensas? Yo creo que siempre o sea, hay como que el tema de, ahora lo vemos más también, los protocolos de seguridad, ¿no? Y ya cuando, o sea, no sé, o sea, a mí me da, no sé, yo creo que sí es importante como informar y pues tomar los mayores datos hechos posibles, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, porque pues de inmediato, como se dice, o sea, en cualquier guerra la verdad siempre es la primera víctima, ¿no? O sea, y el control de esa información no sería lo mismo que fuéramos, por ejemplo, corresponsales mexicanos en Chile, que periodistas chilenos, ¿no? Locales. Siempre la prensa te da ciertas garantías, no siempre, no sé, es muy complicado. Y también, si ya vas en ese plan, supongo que también es porque traes cierta experiencia, pues no es lo mismo si nunca has cubierto algún tema armado que si ya tienes años cubriendo, no sé, otros conflictos. Pero ¿no? es que además lo que me llama la atención de esta época es que cada persona, cada ciudadano con un teléfono se puede convertir en alguien que tiene una parte de la historia, de la nota. Sí. Y entonces tú como periodista, que tal vez tienes una cuenta de Twitter o lo que sea donde estás informando
y luego ves un video, algo que está sucediendo en el momento y decides si le das retweet o, Claro. o sea, si lo tomas como cierto, no, sí, ¿qué está pasando? No, eso se me hace un dilema ético. ¿Han visto esto de arquitectura forense? Que son estos ejercicios actuales que con toda esa información, estos videos, se reconstruyen temas así, ¿no? Lo de Ayotzinapa, tengo entendido que se hizo también en Kiev, antes en la guerra, cuando fue el tema de las protestas que hubo en las pasadas Yanukovych, elecciones, creo. No, que envenenaron, ¿se acuerdan? Al que era el presidente en ese momento. Yanukovych, o cómo se llama. Entonces, con todo esto que dices, con todos los fragmentos, se hace, incluso se puede ahí como recrear tridimensionalmente, ¿no? la escena. Muy interesante. Pero bueno, yo quería preguntarle a Gabo, ahora que estás en esas preguntas, en esa ucronía, si te dan la entrevista ahí exclusiva con Salvador Allende, uh-huh. ¿Qué le preguntarías? Tienes poquitos minutos porque ya se va. 3 preguntas, Gabo. Pues claramente eso, ¿no? Si cree que su ejemplo, que su llegada a la presidencia puede ser un ejemplo, ¿sí? A una vía pacífica hacia el socialismo, creo que eso habría sido muy interesante, sobre todo en un ambiente como el latinoamericano. La entrevista exclusiva pasa después del atentado, claramente tendría que ser una pregunta relacionadísima con su seguridad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y pues el hecho de, la tercera pregunta sería un mensaje a sus adversarios, un mensaje a la gente que espera su regreso a Chile, ¿no? Entonces yo creo que más bien, como toda entrevista que es una relación que claramente le tiene que dar más peso a la voz del entrevistado, pues ahí creo que las preguntas hubieran sido más o menos lo de menos, ¿no? Creo que más bien lo interesante hubiera sido que él hubiera aprovechado el micrófono. Como recordábamos ahorita el asunto de Radio Magallanes, sabíamos que sabía aprovechar los micrófonos muy bien. A mí ese discurso, el último discurso de Allende, lo escucho porque pues muchos amigos y el algoritmo es así, lo comparten cada 11 de septiembre y cada 11 de septiembre... se me sigue poniendo la piel chinita, ¿no? Yo nunca lo he escuchado. ¿Cómo de qué va? Para los que nos ven. Son como 2 puntos principales, ¿no? Uno es señalar a los militares traidores, ¿no? Diciéndoles, pues en su cara recriminándoles cómo es posible que hayan traicionado la voluntad popular. Sí. Y el otro momento es, pues claramente un anuncio de su muerte, ¿no? Diciendo, enfrentado a esta disyuntiva, pues yo voy a parar con mi vida. Los principios que tengo. Y el último mensaje muy esperanzador, ¿no? Que es... va a llegar un momento en el que otra vez vamos a salir y otra vez la democracia va a llegar a Chile y otra vez, ¿no? Vamos a pensar en un cambio. Cuando llega Boric a la presidencia, mucha gente recuerda ese discurso, ¿no? De nuevamente se abrirán las grandes avenidas al de Chile a la gente, ¿no? Entonces, más o menos por ahí es. A mí... híjole, yo creo que ya cuando Allende toma ese teléfono para ese discurso, yo creo que ya tiene decidido que va a salir de la moneda con los pies por delante. Y no le tiembla la voz. A mí, de veras, me parece una figura admirable en ese sentido. Tú lo decías muy bien hace rato, un poco como un mártir de la historia latinoamericana. Creo que le quedaba más o menos claro a esa hora que eso es lo que iba a ser su papel en la historia, ¿no? Sí, que además yo siempre me he puesto a pensar en personas con tanto poder. Sí. Porque tienen poder. O sea, claro. No tienen habilidades para mover las masas. Uh-huh. Su voluntad se cumple en cierto sentido. Uh-huh. Y muchas veces me pregunto si no están disasociados. Ya, si no es como... Si ya ni siquiera piensan en sí mismos y su camino es ese. Uh-huh. Su camino es convertirme en mártir y voy a pagar con mi vida y ya en un plan
Porque no pasa como Saddam Hussein, ¿no? Que estaba escondido en un túnel ahí esperando a ver si de alguna forma podía rescatar su vida. O Gaddafi. Claro. Estaba... Es probable que, claro, ideológicamente pesa mucho, ¿no? Porque o sea, pudo haberse entregado, pudo haberse pues, pedido alguna... asilo. Pues, algún conducto, alguna cosa así. Una embajada. Subido al avión. De hecho, los mismos golpistas decían de manera, en realidad, con humor muy negro, decían que lo subimos a un avión y lo mandamos a Cuba y luego en las grabaciones ya 4 o 5 décadas después, desclasificadas, se oye a Pinochet diciendo, sí, lo suben en un avión y el avión se cae, ¿no? Yo creo que de ese día no salía Salvador Allende, pasara lo que pasara, pero te vas en tus términos, ¿no? Y creo que eso pues sí, es pues muy respetable, ¿no? Y mandándoles un cierto pues, mensaje, un recado, diciéndoles, a ver, pues no es lo mismo que claro, que me corran a que yo me quedo aquí, ¿no? Sí. Ni modo. Sí. Salvador Allende. O sea, sí. Salvador Allende no llega precisamente con la violencia al poder, y probablemente las imágenes que más están en el imaginario colectivo latinoamericano sí son violentas, que son, claro. Sí, por supuesto, el bombardeo a la Moneda, pero Salvador Allende desde el balcón de la Moneda con un casco de militar, con un arma en la mano, ¿no? Y probablemente esa imagen todavía seguramente no está en camisetas, pero está en la mente de un montón de gente, ¿no? Y creo que de alguna manera es una muy natural desde el imaginario colectivo latinoamericano manera de reconciliar esta ave rara que es Allende, el socialista demócrata, con esta idea de la revolución que se llega por las armas, ¿no? O sea, creo que por ahí puede ser. Que una idea rara para ese entonces, ¿no? Y que hemos transitado hacia que ya no es una idea rara, y seguramente él tiene algo que ver también en la forma de contar esa historia. Sí, pues un personaje muy interesante. Bueno, pues... Qué bueno que no se murió en Guadalajara. Es más, qué bueno que ni lo atentaron. Sí. Es mejor tener una estatua ahí y una placa y esta maravillosa frase, ¿no? De que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, claro, y que no tuvimos que pasar por estas, ¿no? ¿Y se la aventó aquí esa frase? Sí, así. Ahora ya. Aquí. Gabo, tenemos un tema aquí en el programa que es como el índice de variabilidad. Que entonces lo hablamos así como el índice de exotismo que decíamos hace rato, pero personal, que tú dijeras del 1 al 10, siendo el 1 el menos y el 10 el máximo, cómo que hubiera pasado esta ucronía, que hubiera sucedido en la vida real, cómo hubiera afectado tu vida personal. O sea, hemos platicado aquí en el programa pues, de otros eventos históricos ahí con implicaciones o más antiguos que se hacen como un efecto mariposa y entonces pues, ya no sabes si existirías tú mismo, ¿no? Pero o con lo que conocemos. Pero imagina que hubiera pasado en Guadalajara este atentado a Salvador Allende, ¿cómo hubiera quizá tocado tu vida? A ver, yo creo que en el peor de los escenarios hubiera sido muy negativa, porque me imagino una cronía de esta manera. Hay un atentado, matan o hieren a Allende, da más o menos lo mismo, porque el gobierno estadounidense está coaligado con el gobierno mexicano, su agente de la CIA en la silla, para permitirlo. Y eso genera que el ejército mexicano, ¿sí?, con toda esta tradición de orgullo, con esta tradición de defensa de la soberanía, encuentra eso absolutamente inaceptable, muchas gracias, y el golpe de Estado se da acá, ¿sí? Entonces, pensando en una ucronía en ese sentido, eso hubiera tenido un impacto grandísimo en mi vida, porque si hacemos una analogía de estas casi 2 décadas, ¿sí?, que dura la dictadura en Chile, si eso hubiera ocurrido en México, yo hubiera nacido bajo una dictadura, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso... Ay, pero se le llevaste bien allá. Sí. Yo estaba pensando así de que, es bajito. Pues si atentan con él y no se muere, o sea, en el planteamiento de que no se muera, pues nada, pues es un sitio turístico. Sí.
¿Sabes? Es como un lugar de, aquí fue donde atentaron contra... Sí, ahí está la placa. Ahí se ve todavía, dejaron el impacto de bala, ¿no? Le pusieron un marco como en la puerta del depa de Mónica en Friends. Así, un marquito y listo, a la bala. Pero si lo hubieran matado, sí hubiera sido un tema complicado. Sí, yo creo que en esa inaceptable entrega de la soberanía, probablemente el ejército. Sí, pero es que imagínate una cadena así de eventos donde piensan que fue esto y nada, fue un güey ahí que mató a alguien. Estaba pensando que fíjense cómo imaginen la impronta a Guadalajara, nuestra ciudad, ¿no? Esto que decías, no, oye, es que no encuentro así como que rápido otro presidente que hayan matado fuera de su país, porque ha habido muchos en sus propios países, pero imagínate ser la primera ciudad o la ciudad casi única en el mundo donde un presidente que iba de visita lo matan. Oye, es que neta, seríamos así como que... No es por padecer, pero es tan raro el hecho que me imagino incluso que la cumbre iberoamericana del 92 no se hubiera hecho aquí. No se hace acá. No más porque en Guadalajara mataron a un presidente. Simplemente por eso dirían, no la hagas aquí. Se hace en Monterrey. Sí, claramente. Y en Ciudad de México la cumbre en Pachuca. Europea. En Pachuca. La del 2003, que Unión Europea, Latinoamérica, el Caribe, si mal no recuerdo. Sí, que es también recordada porque también se armaron los trancazos. Yo fui a esos madrazos. ¿Te acuerdas? Pues, tengo video, me mandaron de la escuela. Sí. Ándale. Me mandaron de la escuela a documentar y me tocó saber lo que se siente el gas lacrimógeno. Porque me tocó... O sea, estábamos en Juárez y 16 de septiembre. Empezaron así... Pero unos vergazos buenos. Aquí y unos con aerosol y todo este... No, es que decía algo que se hubiera hecho allá. Ya. En Ciudad de México. Ya. Pero empiezan así unos vergazos buenos, palos, piedras, aerosoles ahí con fuego y todo. Y estaba acá con mi amigo Alfonso Miller, que le mando un saludo. Y no sabemos qué hacer. O sea, había un puesto de periódicos en la esquina, afuera del Sanborns. Te tocó ahí documentar lo que me preguntabas de cómo cubres un... Sí, y tengo el material todavía. Está bueno. Y nos subimos al puesto de periódicos y luego nos subimos a como un balconcito, un restaurante que está arriba del Sanborns. Pero así colgados y rompimos las letras del Sanborns. Perdón, Sanborns. Perdón, señor Don Sanborns. Güey, me lo va a cobrar güey, perdón. Sí. Pero estábamos tratando de escapar de la muerte. O sea, y nos colgamos ahí con las cámaras y unas cámaras así chiquitas de mini DV y todo el rollo. Y se me quedó muy grabado empieza el gas lacrimógeno y del restaurante nos daban vinagre. Así para la playera, claro. para que no te diera así tan duro. Yo no sé cómo sabían eso. O sea, no sé cómo sabían. Pero luego lo que se me hizo más loco es que nos fuimos al depa de un amigo que vivía cerca como para ir guarecernos y donde hubo, y nunca se vio eso, pero donde estuvieron los mejores madrazos o peores, según como lo quieres ver, fue en el templo de Aranzazú, en los templos gemelos. Porque llegaron los de caballo y los de caballo así, ya sabes, con los toaletas así, órale, dando puro madrazo. Y ya vimos cosas muy feas. A varios indigentes en la calle les pegaron muy feo, los policías. Nosotros estábamos muy chavos, tendremos, pues yo creo, 20 años. Yo estaba en Dinamarca, ahorita que lo dices. Yo lo vi en la televisión, o sea, estaba viendo ahí la tele, era un canal francés, ¿no? Y dije, cabrón, eso es ahí. Sí, ¿qué lejos estoy del pueblo donde nací, efectivamente. Viviendo ahí, dije, güey. Nosotros teníamos 20 años, o sea, neta no sabíamos a qué nos estábamos metiendo. Sí, claro. O sea, no sabíamos la gravedad de lo que estaba pasando y lo único que queremos era grabar madrazos. Sí. O sea, como tener buenas tomas y hay buenas tomas, luego se las enseño. Pero nos llevamos recuerdos. Que eso es o sea... No sé, por ejemplo, íbamos ya varios de los compañeros y, oye, mira una lata de gas lacrimógeno, échala en la mochila. Sí, claro. Oye, mira, hay un pasamontañas tirado, guárdalo en la mochila, como de, ¿sabes? Como souvenirs. Y cuando vamos de regreso a nuestras casas en el tren, había retenes de la policía revisándote. Mucha gente le pasó eso. Y
nunca la medimos. Fue como, no, nosotros somos estudiantes, total. No nos revisaron, pues. Pero nos pasamos todo. Tal, no nos veíamos ahí muy revoltosos también. Eso pudo haber ayudado. Pero luego cuando pasan en los días después de que muchos chavos los agarraron y los llevaron a Puente Grande, a la cárcel y todo esto, después dije, qué estupidez. O sea, ¿cómo fui a agarrar a nada estuviste? Un pasamontañas y echarlo en la mochila solo para traerlo de recuerdo? Bueno, pues es momento de sacar esas imágenes porque ese gobernador ahora está apuntado para ser senador de la República. Claro. Sí, es un muy buen momento para desempolvar esas imágenes. Ahí las tengo en mini DV. Si alguien tiene una cámara de mini DV, préstame, porque yo ya no tengo cámara de mini DV. Edwin, a ver si tiene una cámara de mini DV. Pero sí me tocó esa época, buenos madrazos me tocaron ver. Sí, terrible. Hay la represión de los jóvenes globalifóbicos. No me tocaron, yo cubrí esa cumbre, pero no me tocaron los trancazos ese día específicamente. Estaba yo en la redacción. 28 de mayo. Efectivamente, el 28 de mayo. Yo en realidad, en lo personal, recuerdo esa cumbre porque yo entrevisté ya a Evo Morales. Órale. Que todavía Evo Morales no era presidente todavía de Bolivia, era el líder cocalero que venía acá también a dar una versión alterna a la que venían a presentar los jefes de Estado en esa cumbre. Un evento internacional que Pablo lo dice ahorita muy bien, le da la vuelta al mundo la noticia, llevándola a la ucronía. Pues eso claramente hubiera pasado con un atentado a Allende en Guadalajara. Hubiera dado la vuelta. Hubiera sido complicado. Chale. Pero lo bueno es que en tu ucronía no pasa. Pues bueno, ahí está. Y desafortunadamente, pues sí terminó muriendo Allende. Sí. Bueno, pues el último también parte de este programa, Gabriel, es para nuestros invitados. Les obsequiamos esta pequeña libreta de Tiempos Imposibles, que es para que ahí puedan explayar esos capítulos de su historia personal. Y a los que quieren y quieren platicar y compartir aquí con nosotros y con la gente que nos escucha, pues una historia de su vida, si identifican cómo hubiera sido distinta, una ucronía personal, ¿no? De haber una decisión en alguna cosa, en algún día o alguna decisión importante que hubieras tomado, o esa bifurcación, ¿no? Y que te hubiera llevado a otro camino. ¿Qué piensas? ¿Qué dirías? Pues un montón. A ver, yo cuando me invitaste me quedé pensando, ¿no? Que en realidad nuestras vidas son ucronías, ¿no? De otra serie de acontecimientos que pudieron haber pasado muy distintos. A mí me gusta mucho recordar las decisiones que he tomado porque me han traído acá, ¿sí? Claro. Pero la cosa pudo haber sido muy distinta, ¿no? Les cuento rápidamente. Yo, de joven adolescente quería estudiar química, cabrón. Entonces pude estar perfectamente trabajando ahorita en un laboratorio. Yo soy de formación administrador de empresas porque me tocó elegir carrera en plena crisis del 94-95 y entonces a mí me gustaba mucho el periodismo, pero yo decía, güey, necesito conseguir chamba en algo que sí tenga campo laboral, ¿no? Y entonces estudié administración nada más para que cuando egresé me dedicara al periodismo, ¿no? Entonces ese tipo de decisiones claramente terminan impactando la vida de uno. En esas noches de insomnio luego pienso por qué he renunciado a tanta chamba. Yo tengo la dudosa suerte de que nunca me han corrido de una empresa. Yo he renunciado a todas. Entonces, bueno, en las noches de insomnio pienso mucho en ¿qué hubiera sido de mi vida? Sí, pues ahí sí, tienes. Efectivamente. Entonces, oye, lo voy a dejar junto al buró. Y en esas noches de insomnio, ¿te ves a ti mismo a veces más como químico o como en una empresa así, tomando decisiones en la junta de consejo, administrando la empresa? ¿Hacia dónde más te inclinas? Fíjate que a mí me gusta mucho liderar equipos. Me ha gustado mucho ser editor en medios de comunicación. Me gusta mucho provocar esa sinergia de talentos para lograr objetivos. Y creo que en ese sentido mi formación de administrador de empresas terminó reconciliándose conmigo, ¿no? Porque sí, mucho tiempo fue un tema para mí, ¿no? El asunto de, güey, a mis amigos de la generación le está yendo re bien en FEMSA y en Soriana y tal. Y yo acá estoy, cabrón, ensuciándome los zapatos, haciendo entrevistas.
Y creo que eso lo vino a reivindicar, no a reivindicar, pero sí me reconcilié un poco con mi propio pasado. La verdad es que no me arrepiento de nada en el sentido de que a mí me gusta mucho a dónde me ha llevado la vida, pero es eso, ¿no? Y eso me encanta de su programa, ¿no? Que son tan pequeñas las decisiones que pueden provocar grandes cambios que en realidad nunca sabes, deja tú cuando estás creando un recuerdo, cuando estás dando de frente a un punto de inflexión en tu vida, ¿no? O la historia. O la historia, ¿no? O sea, algo importante puede estar pasando cuando tú estás volteando para el celular o esperando a que se ponga el siga, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy interesante tener estos ejercicios, ¿no? De imaginación, que creo que si nos va bien, pues nos va a llevar a apreciar a dónde hemos estado llegando, ¿no? O sea, claro. A mí me gustaría mucho, antes de cerrar, invitarte e invitar a Pablo también a que repitamos este ejercicio, pero me gustaría escuchar una crónica de periodismo. O sea, un momento donde o sea, ¿cuál es un momento donde realmente fue un punto en el periodismo en general? No sé si Watergate o sea, algo donde el periodismo realmente cambió. Sí. O Frank Capra, o no sé, o sea, no soy muy conocedor, pero algo que no lo saquen ahorita, pero algo que se inventen ahí, para volver a tener charla y meternos más al tema del periodismo, porque además Carlos es también pues hizo la especialidad en periodismo en la carrera, entonces también puede ser un tema que le gusta mucho. Claro. Sí. A mí no sé si se acuerdan de esta intro de la versión cinematográfica de Watchmen. Es una de las escenas que más me ha roto el corazón, ver a Woodward y Bernstein asesinados, tirados en la calle, ¿no? Esa que ya en la historia de Watchmen ya no se desarrolla, pero el simple hecho de imaginarme esa ucronía era así como que, híjole, y a Nixon en el poder 10 años después, ¿no? Claro. Claramente a mí eso me confronta mucho, ¿no? Como ideas de ucronías periodísticas. Yo creo que por ahí pudiera ser. Sí estaría chido porque debe de haber muchas... Es que yo lo relaciono mucho también con los medios y las tecnologías, por ejemplo, ¿no? Y la radio. Entonces, para mí, un tema es como la cuestión de la invención de la radio, ¿no? Y cómo impactó en el periodismo. Pero es un poco más abstracto. No tan así, una crónica tan... ¿Y por qué no? La radio no solo es para el periodismo, pues está la música, está todo. O el mismo Orson Welles con este ejercicio que no es periodismo, que es teatro radiofónico, pero... Yo había pensado eso. Que volvemos ahora al Mercury, porque ese era el Mercury Theater, el Mercurio. Muy bien. Pues eso es, Gabriel, ¿dónde te seguimos? Las personas que quieran saber de ti, ¿qué onda? Pues la verdad es que estoy ahorita en un proceso de desintoxicación de redes sociales. No, a ver, estoy tratando de encontrar la cuadratura del círculo. Estoy en antes Twitter, @GabrielOrihuela. Ahí con todo gusto me pueden buscar. Estoy prácticamente en todas las redes sociales importantes, pero pues tampoco es que esté produciendo demasiado, pero con gusto por ahí platicarnos. Bien, ¿Sí? Muy bien. Pues nada, primeramente darte las gracias. Estuvo muy, muy interesante. Creo que es pues un placer estar con periodistas que entienden esto que yo no entiendo muy bien y que piensan también en cómo se puede haber difundido esta noticia y cómo pudo haber transitado en ese entonces. Agradecerte la charla, invitarte de nuevo con esta ucronía ahora sí de puro periodismo. Yo pienso que hay que hacerla muy pronto. Y pues amigos, gracias a todos. Acuérdense de estos temas que siempre decimos, de que suscríbanse y todo este rollo, ayúdenos a compartir y pues los esperamos la próxima semana. Sí, con más episodios de Tiempos Imposibles. Pues gracias, Gabriel Orihuela, por estar aquí con nosotros. Gracias. Yo soy Pablo Hernández Mares. Yo soy Carlos Michel. Y nos vemos en otros tiempos.
Una coproducción de Secuencia Digital.